Gracia y paz, amados hermanos. ¿Cómo están? Vamos a continuar con la lectura del libro de Hechos, el capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Mira lo que dice la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y dice la palabra aquí, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Miren qué interesante. La palabra de Dios dice que Felipe se va a Samaria. Samaria era una ciudad hostil hacia los judíos porque había una lucha con los judíos. Y los judíos decían que eran los que cumplían la ley, y los samaritanos también decían, y los judíos decían que en Jerusalén se debe adorar al Señor, y ellos decían que se debe adorar al Señor los samaritanos en Genezaret, en este otro monte. Ya había una pugna de muchas cosas. Entonces su vida de los samaritanos, o la vida de los samaritanos, estaba centrada ¿en qué? En el cumplimiento de la ley a su manera, y para sacarle ventaja o contradecir a los judíos. O sea, era el objetivo que ellos tenían. Así que su vida se centra en una vida religiosa. En ese medio llega Felipe y comienza a predicarles el evangelio. Pero él comienza a predicarles a Cristo. Es decir, él no les comienza a predicar un estilo de vida judía, o la ley verdaderamente judía, o la adoración en Jerusalén. Había tantas cosas que refutar a los samaritanos desde el punto de vista de los judíos. Pero no, Felipe llega a hablarles de Cristo. Se centra en Cristo, en la obra redentora de Cristo, en el evangelio de la gracia que es Cristo. Y allí la gente comienza a escuchar, y no solo eso, comienza a ver los milagros que comienzan a acontecer fruto de esa predicación. Y la Biblia dice que toda la ciudad se llena de gozo. Esa palabra en el idioma original significa de una gran alegría, de una alegría desbordante. ¿Cómo es que un mensaje predicado y un obrar de Dios comenzó a traer tanta alegría a toda la ciudad? Una alegría desbordante. Y es que es por lo que acaba de decir la palabra de Dios, que Felipe comienza a predicar ¿a quién? A Cristo. Cuando uno predica a Cristo y el evangelio de la gracia de Cristo, entonces el resultado es alegría. Los hijos de Dios, por causa de entender quiénes son en Cristo, tienen una alegría desbordante. No estamos hablando de que no hay problemas, dificultades, pero estamos hablando de una alegría desbordante. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la revelación de quién es Cristo, de la obra de Cristo, de aquello que Cristo hizo por ti y por mí, hay un resultado. El resultado es entender que somos amados. Todo aquel que tiene la revelación de que es amado por Dios en toda circunstancia, en todo momento, aún en nuestras fallas, él va a tener alegría. ¿Por qué? Porque todos nosotros de alguna manera hemos creído o nos han enseñado de que el amor de Dios hacia nosotros está condicionado a un comportamiento, condicionado a las fallas. Entonces, cada vez que hemos fallado, cada vez que hemos visto nuestra vida con fallas o errores, hemos acarreado sobre nosotros condenación, hemos acarreado acusación, y hemos creído que Dios en esos momentos nos abandonó. Pero cuando tú tienes una revelación plena de Cristo, de que sin merecer nada, una humanidad lejana, Cristo vino, Dios se hizo hombre por amor a nosotros, el resultado solo puede ser alegría, una alegría desbordante, porque tú dices, Él me ama. Los momentos más difíciles de tu vida, sabes que Él te ama, porque la Biblia dice eso, que de tal manera Dios amó a este mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a su Hijo amado. Él no vino para condenar, dice este mundo, sino para salvarlo. La palabra de Dios todavía dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es predicar a Cristo. No merecíamos nada y Él nos amó y nos ama. Y en nuestras fallas, Él espera para que retornemos hacia Él. ¿Qué significa? El resultado solo puede ser una cosa: amor. Amor, el resultado es amor, el amor de Dios y un amor hacia Él. Eso trae ¿qué? Alegría, eso trae paz.
Entonces la ciudad toda al escuchar es una ciudad que se condenaba por la religión, una ciudad que pugnaba querer ser mejor que los judíos. Y para ser mejor que los judíos había que esforzarse más en cumplir la ley. Ahora ellos enfrentan una nueva dimensión de vida, de fe. ¿Cuál es ella? Ahora reconocen que Dios los ama en Cristo Jesús. El resultado es alegría. Una alegría que está en ti y en mí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que somos los amados del Señor, que Cristo murió por nosotros, en lugar de nosotros, y que nos ama. Eso es maravilloso. Entonces, todavía predicar a Cristo es un mensaje que trae un mensaje de perdón, de perdón. Es decir, la palabra de Dios dice en Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Está hablando del tiempo de la gracia, de la venida de Cristo. Y dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Wow! En una generación, en una ciudad en el que ellos vivían la constante acusación de que sus pecados les traía maldición, que sus enfermedades eran resultado de los pecados. Una sociedad que los acusaba. Los fariseos eran gente que creía que cumplía la ley y acusaba a los demás. Los llamaban constantemente de pecadores. En una ciudad como esta, escuchar que Cristo los perdonó, escuchar que Cristo limpió sus pecados, produjo en ellos una liberación tal de que ellos ya no cargaban el fardo del pecado, el fardo de la acusación, y ellos comenzaron a tener alegría como resultado. Todo hijo de Dios vive libre de ese peso, de ese fardo del pecado que acarreaba de su pasado, de las cosas que hizo lejos de Dios, de las cosas que hizo en su ignorancia. Ya no hay más acusación, porque el Señor que dice, nunca más me acordaré de esos pecados y transgresiones. ¿Cómo no tener alegría desbordante al saber esta verdad? Que solo por la fe, que no necesitaste hacer nada, solo creer que Dios te liberó de todo ese peso. Por eso noten algo interesante. Cuando un enfermo se acercaba a Jesús, Él le decía, primero, tus pecados te son perdonados. Impresionante. Él venía por una enfermedad, pero Él le decía, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Él tenía esa enfermedad con una acusación sobre sí. Él creía que era producto de su pecado. Cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, sin hacer nada, por creer, es allí donde Él se sentía libre para creer que podía ser sano. Esa sanidad solo traía como resultado, ¿qué? Alegría. Pues yo quiero decirte algo, hermano. O sea, necesitamos predicar a Cristo y a la vez vivir y experimentar esta consecuencia. Una señal de la predicación de Cristo, de la revelación del amor de Cristo, es la alegría, una alegría desbordante. Que aunque hay problemas, dificultades, tenemos una alegría, somos amados, fuimos perdonados. Maravilloso, maravilloso es. Y aún en los pecados que podemos caer ahora, los errores, Dios no te está diciendo que continúes en ello. Lo que te está diciendo es que si tú crees en Él encontrarás siempre perdón. Estas cosas les escribo, hijitos míos, dice el apóstol, para que no pequéis. ¿Por qué dice no pequéis? Todo pecado tiene consecuencias y Dios en su amor quiere que no vivas esas consecuencias. Pero también dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Cómo no tener alegría de saber que a pesar de lo que hice, Él no me desechó, Él me sigue amando y Él me da una nueva oportunidad? Sal de donde estás, sal de los errores en los que caíste, creyendo en la fuerza de Dios en tu vida y no acarree sobre ti condenación. Señor no te condena. Todavía podemos ver que aquí el Señor definió un destino eterno. Él nos dio vida eterna. ¿Qué significa eso? Significa que si hoy morimos, escucha eso, nosotros tenemos vida eterna. Es por eso que el Señor venció la muerte, el temor a la muerte. Es triste encontrar cristianos con temor a la muerte, con incertidumbre. Los hijos de Dios no deberíamos tener temor a la muerte. Yo sé que la muerte de un ser querido nos trae tristeza. Pero si ese ser querido tiene a Cristo, eso nos trae paz, porque sabemos que un día nos encontraremos allá delante del Señor. Que esta verdad no solo produzca alegría en las personas a quienes predicas el Evangelio, sino haga de ti un hombre y una mujer feliz. En medio de tus problemas, en medio de tus crisis, puedas ser alguien que tenga paz por esta verdad y que tus días sean días de victoria. Que este día también sea así. Que Dios te bendiga.